Y a quien tengas ahí a un lado, dile, abre tu corazón. Amén. ¿Por qué no le dices, abre tu corazón? Abre tu entendimiento en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, el tema que hoy quiero compartir para la iglesia es tesoros en vasijas de barro. Amén. Tesoros en vasijas de barro. Y vamos a comenzar leyendo lo que nos dice en la palabra en 2 de Corintios capítulo 4 versículo 7. Amén. Y dice así para la gloria del Señor: pero tenemos este tesoro, diga conmigo tesoro. Pero tenemos este tesoro en vasijas de barro para que se vea qué tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Amén. Otra versión dice, ahora tenemos esta luz, diga conmigo luz. Ahora tenemos esta luz que brilla en nuestros corazones para que nosotros mismos, somos frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Ahora tenemos la luz, pero nosotros, dice su palabra, somos tan frágiles que contenemos este gran tesoro. Ahora el Señor nos hace esta comparación. Nosotros ahora somos esas vasijas de barro. Aleluya. Los hijos de Dios representamos esas vasijas en las manos del alfarero. El alfarero es una representación de Dios, amén. Quien nos hizo para ser perfeccionados. ¿Cuántos quieren ser perfeccionados en Dios? Entonces, cuando Dios comienza una obra en ti, Él la continuará perfeccionando, hermanos. No significa que ahora tú seas perfecto, sino que Dios día a día continúa perfeccionándonos y nos hace esa, ¿verdad? Nos representa como esas vasijas en las manos del alfarero. ¿Cuántos dan gloria a Dios al Padre? ¿Cuántos le dan gloria a Dios al Padre? ¿Cuántos pueden decirle, Señor, yo soy esa vasija en tus manos? Tú puedes decirle al Padre, yo soy esa vasija en tus manos. Gloria a Dios. ¿Qué significa vasija? ¿Qué es una vasija? Pues bueno, una vasija es un recipiente capaz de contener algo. Dice que es una pieza cóncava de diferentes tamaños y formas que fue fabricada con distintos materiales y fue utilizada para almacenar, para transportar alimentos, tales como es el vino, tales como es el aceite. Amén. Entonces, esta vasija era un utensilio que el pueblo utilizaba. Yo creo que todos en el hogar tenemos vasijas, ¿verdad? Ya no son de barro, han cambiado, pero es un instrumento, es un recipiente útil para el hogar. Entonces, las vasijas se utilizaban para diferentes cosas. Y bueno, los hebreos utilizaban vasijas de diferentes materiales, puede ser, eran de barro, de bronce, de oro, de plata, de alabastro, las cuales también eran utilizadas para las ceremonias. Algunos ejemplos nos mencionan en las Escrituras para qué eran estas vasijas. Y yo quiero compartirte para qué más, o para cuál era la utilidad, de cada vasija en aquellos tiempos. Había una vasija, amén. La palabra de Dios nos habla de una vasija que estaba llena del maná. Amén. En Éxodo capítulo 16, 33 dice que fue Moisés y le dijo a Aarón: toma una vasija y pone en ella unos 2 litros de maná
y colócala en la presencia del Señor a fin de conservarla por las generaciones futuras. Aquí podemos observar que esta vasija era especial para conservar este maná. Sabemos que este maná que descendió del cielo, Dios lo envió para el pueblo del Señor. Entonces, Moisés le dice a Aarón: guarda este maná dentro de esta vasija para que se conserve. La pongamos delante de la presencia del Señor. ¿Para qué? Para las futuras generaciones. Es una vasija de conservación. Este maná fue llamado pan del cielo. Diga conmigo, pan del cielo. Y vamos a leer qué dice en Juan capítulo 6, 31. ¿Cómo fue? ¿Cómo ahora nuestro maná, nuestro pan, aleluya? Juan capítulo 6, 31. Como nuestro maná ahora es espiritual, ¿verdad? Como este pan que ahora recibimos ya es espiritual. Dice así, Juan capítulo 6, 31. Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto. Como está escrito, pan del cielo les dio de comer. Ciertamente les aseguro que no fue Moisés el que les dio a ustedes el pan del cielo, afirmó Jesús. El que da el verdadero pan del cielo es mi Padre. Amén. El pan del cielo es el que baja del cielo y da vida al mundo. Diga conmigo, vida al mundo. El pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Señor, le pidieron, danos siempre ese pan. Yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Pero como ya les dije, a pesar de que ustedes me han visto, no creen. Todos los que el Padre todos los que el Padre me da vendrán a mí, y el que a mí viene no lo rechazo, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Amén. Dios nos ha enviado ese pan. Dios envía ese pan del cielo. ¿Quién ahora puede ser ese pan ahora en nuestras vidas? Jesús declaró: yo soy el pan de vida. Jesús vino a darnos la palabra. Nos vino a enseñar y a darnos ese pan que necesitamos. Entonces, aquí podemos ver cómo Moisés, amén, era este maná físico. Este maná, aleluya, que fue depositado en esa vasija para conservarla. Y también podemos ver que ese maná, gloria a Dios, era un alimento que nutría al pueblo. ¿No es así? Era un alimento para subsistir. Cuando el pueblo pasaba por el desierto, Dios envió de ese pan. Ahora Dios envía este pan a nuestras vidas en medio de nuestro desierto. ¿No es así? Hemos recibido este pan para nuestras vidas. Es ese alimento espiritual. Gloria a Dios. Amén. Y no solo había vasijas, amén, con el maná, también había vasijas llenas de vino.
En aquellos tiempos antiguos, las vasijas de barro eran utilizadas para la fermentación, para el almacenamiento y para el transporte del vino. Es decir, tenían gran importancia estas vasijas que también eran utilizadas para fermentar el vino, para almacenarlo y no solo eso, para transportarlo. Y también, quienes han escuchado que el vino, el original vino, tiene propiedades medicinales, amén. Vayamos a lo que dice Lucas capítulo 10, versículo 33. Lucas 10, 33, amén. Te alabamos, Padre. ¿Cuántos le alaban? Dice en Lucas capítulo 10, 33. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él, se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Aquí podemos ver cómo este samaritano utilizó lo que bien sabía, ¿no? Utilizó este vino, utilizó este aceite, ¿para qué? Para curar heridas. Aquí vemos cómo este vino tenía estas propiedades medicinales, y la Biblia nos hace referencia a ello. Y bueno, un poquito más atrás, en el 25, aleluya, un experto de la ley dice que se acerca a Jesús y le pregunta: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le replicó: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Como respuesta, el hombre citó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien contestado, le dijo Jesús, haz eso y vivirás. Pero él quería justificarse, así que le preguntó a Jesús: ¿y quién es el prójimo? Jesús respondió: bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó donde estaba el hombre y viéndolo, ¿qué sucedió? Se compadeció de él, se acercó y le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó en un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídenmelo, le dijo, y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo venga. ¿Cuál de estos 3 piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en sus manos de ladrones? El que se compadeció de él, contestó el experto en la ley. Anda, Jesús, haz tú lo mismo, concluyó Jesús. Este hombre, este samaritano, utilizó de su vasija algo importante, algo para curar a este hombre. Utilizó el aceite y utilizó el vino. ¿Qué traía este samaritano para ofrecerle? Amén. Aquel hombre que estaba ahí convaleciente le ofreció de su vino, le ofreció de su aceite. Y con ese vino, con ese aceite, curó sus heridas. ¿Hasta ahí vamos entendiendo? Entonces, el vino, amén, no solo era para embriagarse en aquellos tiempos o para usarlo para las ceremonias, sino que el vino también era utilizado para sanar heridas. Tenía estas propiedades medicinales importantes, amén.
La siguiente vasija son aquellas vasijas llenas de miel. Diga conmigo, llenas de miel. En aquellos tiempos la miel era un alimento muy preciado que sustituía al azúcar. Amén. Podemos deducir que la miel era un alimento básico. Amén. El profeta Bautista, ¿lo recuerdan? Era alimentado ¿con qué? Con miel. Era su alimento de Juan el Bautista. Gloria a Dios. Entonces, las vasijas también eran para la para preservar la miel, ¿no? Para cuidar, para guardarla. Entonces, yo recuerdo hace unos meses vi un documental donde habían barriles llenos de miel que llevaban años, hermanos, años guardadas ahí. Eran unas vasijas también que estaban completas y repletas de miel. Entonces las vasijas seguían siendo importante utensilio para cuidar esa miel. Entonces la palabra de Dios nos menciona en Proverbios 16:24, panal de miel son las palabras amables que endulzan la vida y dan salud al cuerpo. Aquí la miel representa aquellas palabras amables que salen de nuestra vida, que endulzan nuestra vida y que dan salud a nuestro cuerpo. Estas vasijas eran llenadas de miel porque sabían que ahí iban a estar seguras. Cuando tú llenas esa vasija de buenas palabras, de palabras que Dios te da, cuando tú, aleluya, cuando tus labios hablen a las personas, cuando tú te encuentres con alguien con alguna necesidad, créeme que esas palabras que tú dices, esas palabras que tú das, van a ser para su vida como ese sabor a miel. ¿Cuántos dicen amén? Esas palabras amables que tú sabes decir endulzan las vidas de las demás personas. Y no solo eso, dan salud al cuerpo. Qué importante es que esa miel esté en nuestra vida, esas palabras estén en nuestros corazones. ¿Qué podemos dar a la gente si no hay miel en nuestra vida? Seguramente brotarán cosas indeseables. Quizás como dice la palabra, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y tiene mucha razón, porque si nosotros no tenemos esa miel en nuestros corazones, podemos herir, podemos lastimar. Pero si en tu corazón abunda la palabra del Señor, porque también es para bien, porque del corazón salen nuestras buenas intenciones, porque del corazón habla la boca. Entonces significa que esas palabras que tú des, esas palabras de amor, van a dar salud, no solo para ti, sino van a dar salud a todos aquellos que lo necesitan. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. Proverbios 24:13, come miel, hijo mío. Di conmigo, come miel. Come miel, hijo mío, porque es buena. Sí, la miel de su palabra es para ti. Salmo 119:103, cuán dulces son tus palabras a mi paladar. Cuando tú lees la palabra, estás llenando tu vasija de esa miel. Eso es lo que vas a dar a la gente. Eso es lo que tú vas a dar a los demás. Que esa vasija esté llena de aquella miel que es su palabra. Démosle un fuerte aplauso a nuestro Padre. Amén. Escuchaba a una doctora decir que las personas son como, hay personas que son como las vitaminas,
¿Qué son esas personas? Pues esas personas vitaminas son aquellas que te dan un sabio consejo, que aportan para tu vida, que dan alivio, que dan salud, que dan paz. La misma palabra nos dice, ¿verdad? Escuchamos que nos dice que esas palabras son como la miel. Esa miel también tiene propiedades medicinales, ¿verdad? Entonces, cuando tú te acercas a personas que tienen algo que darte, son esas personas que tienen esos nutrientes, esa medicina para ti, ese consejo. Entonces, de hoy en adelante yo te recomiendo que nosotros seamos esas personas vitaminas, esas personas que nutren a los demás, esas personas que aportan, que ayudan y que no condenan, que ayudan y que dan ese confort al alma y al corazón. Amén. Otra vasija es la vasija llena de aceite. Amén. Antiguamente también esas vasijas eran utilizadas para ser llenas del aceite. Imagínense, esas vasijas tenían que tener esa capacidad, tenían que ser bien formadas, no tenían que tener ninguna perforación, tenían que ser bien hechas. Amén. Entonces estas vasijas también eran utilizadas para el almacenamiento del aceite. Primera de Reyes capítulo 17, 16 nos dice: la harina de la tinaja no se acabó ni se agotó el aceite de la vasija, conforme a la palabra que el Señor había hablado. ¿Por medio de quién? Por medio de Elías. Si recuerdan ese pasaje, había una mujer, amén, con una necesidad, pero cuando Elías abrió su boca conforme a la palabra del Señor, dice que llenó de harina su tinaja, amén, y llenó de aceite su vasija. Y no solo eso, nunca se acabó. Nunca se acabó. Esa palabra que Elías dio a aquella mujer en su necesidad, Elías dijo la palabra y la palabra se cumplió en la mujer. El aceite era un artículo muy costoso, hermano, y muy útil, la cual tenía diferentes usos, como un alimento, era una sustancia para ungir a los sacerdotes y reyes, era una sustancia para consagrar, era un líquido utilizado para los sacrificios, era un líquido utilizado como combustible. Amén. El aceite era utilizado para encender las lámparas. Amén. Era ese combustible, era un elemento de unción. Los apóstoles, amén, dice su palabra que los apóstoles utilizaban este aceite para sanar a muchos enfermos. ¿Cuántos lo recuerdan? Era utilizado por los apóstoles porque cuando ellos creían, ungían con ese aceite a muchos enfermos y los sanaban, dice en Santiago capítulo 5, 14. Santiago decía: ¿está alguno enfermo entre nosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, oren por él en el nombre del Señor y úngenlo. El aceite representaba, hermano, es representado como la unción del Espíritu Santo. Ese aceite que nosotros necesitamos en nuestra vida diaria va a hacer que esta lámpara se encienda en nuestros corazones. Si tu vasija necesita de ese aceite, es momento de pedírselo, porque muchos de nosotros a veces nuestra lámpara está apagada porque no tenemos el suficiente, esa reserva en nuestra vasija para poder encenderla. Es necesario que nuestras vasijas sean llenas de este aceite. ¿Cuántos quieren ser llenos de esa unción? Las vasijas representaban un utensilio útil, pero ahora
Dios nos hace esta comparativa con esa vasija. Esas vasijas que deben de ser llenas del pan del cielo. Esas vasijas que deben de ser llenas del vino del Señor. Esas vasijas que deben de ser llenas de miel. Esas vasijas que deben de ser llenas del aceite, llenas de la unción. ¿Cuántos necesitamos de ser llenos del Señor con estos elementos? Todos necesitamos. El aceite representa la unción del Espíritu Santo. Gloria a Dios. El maná que descendió del cielo, el vino, la miel y el aceite es lo que necesita nuestra vida espiritual. Nosotros somos esas vasijas. Vayamos a lo que nos dice Isaías capítulo 61, versículo 1. Amén. Te alabamos, Señor. Dice así: el Espíritu del Señor omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros, a pregonar el año del favor del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que están de duelo y a confortar a los dolientes de Sión. Me ha enviado a darles una corona en vez de cenizas, aceite de alegría en vez de luto, traje de fiesta en vez de espíritu de desaliento. Serán llamados robles de justicia, plantío del Señor para mostrar su gloria. Reconstruirán las ruinas antiguas y restaurarán los escombros de antaño. Repararán las ciudades en ruinas y los escombros de muchas generaciones. Gente extraña pastoreará a los rebaños de ustedes, y sus campos y sus viñedos serán labrados por un pueblo extranjero. Pero a ustedes los llamarán sacerdotes del Señor. Diga conmigo: sacerdotes del Señor. Y les dirán ministros de nuestro Dios. Se alimentarán de las riquezas de las naciones y se jactarán de los tesoros de ellas. Tesoros en vasijas de barro. El Espíritu del Señor omnipotente está sobre mí, dijo Isaías, por cuanto me ha ungido para anunciar. Dios, amén, envió esa unción de su Espíritu Santo con un propósito. Diga conmigo: con un propósito. Vemos que esa unción era para sanar corazones. Esa unción era para proclamar liberación a los cautivos. Esa unción que tú tienes, hermano, es para libertar a los prisioneros. Esa unción era para consolar a los que están en duelo. ¿Cuántas personas no viven en duelo, hermanos? ¿Cuántas personas en esta tierra no pasan por diferentes duelos, pérdidas significantes en su vida? Entonces Dios envía la unción a tu vida para que tú consueles a todos aquellos que tienen alguna pérdida significativa. La unción no solo que yo venga y me llene y ya hasta ahí me quedo. No, la unción tiene un propósito para que tú vayas allá afuera, para que seas medicina, para que proclames, para que sanes, para que libertes, hermano. Y no solo eso, para confortar a los dolientes, para confortar a aquel dolido, aquel que lo necesita. Aceite de alegría en vez de luto. ¿Cuántos quieren ser ese aceite de alegría en sus corazones? Entonces,
qué tan importante es que esta vasija que es nuestra vida sea llena de ese aceite. Qué tan importante es que yo me llene de la unción de su Espíritu Santo. Porque ¿qué podemos dar nosotros si no tenemos nada, hermano? ¿Qué podemos dar? Quizás podemos herir, o quizás podemos decirle algún échale ganas. Simplemente sale eso. Pero cuando la miel, cuando ese vino, cuando ese aceite fluye de esa vasija, tú vas a confortar a los demás. Y ya no vas a ser tú, va a ser el Espíritu de Dios en tu vida. Démosle un aplauso a nuestro Padre. Amén. La palabra de Dios también nos habla sobre vasijas de honra y de deshonra. Nosotros somos vasijas de honra, hermanos, por cuanto conocimos de la palabra, por cuanto nuestro amado Yeshua dio ese sacrificio en la cruz. Nosotros ya somos esas vasijas nuevas. Somos esas vasijas que portan ese aceite, que portan esa miel, que portan ese vino, que portan ese maná espiritual. Amén. Me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar corazones heridos. Me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y a libertad a los prisioneros. Di conmigo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Pero levanta tu mano ahí donde estás. Que nada te acuse. Que nada, hermano, te acuse, que tú digas, soy esa vasija de deshonra. Soy esa vasija que no sirve. No, hermano. Hoy el Señor, el Espíritu del Señor, por cuanto te ha ungido, di conmigo, me ha enviado a sanar corazones, a proclamar liberación, a proclamar libertad, a proclamar el año del favor del Señor. Amén. A eso nos ha enviado el Señor. Esa vasija que eres tú, el Señor la va a usar. Amén. El Señor va a usar tu vida. Traje de fiesta en vez de espíritu de desaliento. Y dice al final que este aceite es para mostrar su gloria en ti. Ese aceite, el cual tú llevas en tu vida, en tu corazón, es para que Dios se manifieste en ti. Es para que esa gloria se pueda mostrar en ti. Ministros del Señor, tú eres el ministro del Señor. El Señor nos está confiando algo muy interesante. Nos está confiando su palabra, nos está confiando su presencia, nos está confiando en que nosotros somos capaces de pregonar, de proclamar las buenas nuevas del Señor. Pero si esa vasija, amén, no es llena, nuevamente les digo, ¿qué podemos darle a esta tierra? ¿Qué podemos dar a aquel que pasa por diferentes situaciones? Por eso leíamos en un inicio, 2 de Corintios, capítulo 4, 7 dice, pero tenemos este tesoro en vasijas de barro para que se vea qué tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Ese poder, hermano, que Dios hoy nos da, viene de Dios. No eres tú. Esa vasija que tú eres, es Dios en ti, llenándola. Si tú quieres dar algo allá afuera, llénate de la palabra, llénate
de la unción, llénate de esa miel, que es esa palabra, llénate de ese aceite que es de la unción de su Espíritu Santo, llénate de ese maná que es estar en Jesús. Amén. Dice, el maná que envió del cielo, yo soy ahora ese pan, dijo Jesús. Amén. Joel capítulo 2, 19 dice, el Señor respondió así a su pueblo: les daré trigo, diga conmigo, trigo, vino nuevo y aceite. Joel nos dice, el Señor respondió así a su pueblo: les daré trigo, les daré vino nuevo y aceite de oliva hasta dejarlos plenamente satisfechos. ¿Cuánta gente no está satisfecha? Por más que tenga dinero, por más que tenga una buena carrera o tenga un buen esposo, buena familia, la gente nunca está satisfecha, siempre quiere más y busca ser saciado, pero nunca son saciados porque todo esto es terrenal. Y el Señor le responde: les daré trigo, les daré vino nuevo, les daré aceite hasta que ustedes queden plenamente saciados. Así es nuestra vida, hermano. Cuando tú vienes aquí, no lleves tu vasija vacía, porque te vas a sentir con esa necesidad de cubrir algo. Vas a estar insatisfecho. Pero cuando tú cubres esa necesidad, esa vasija llena de ese vino nuevo, de ese aceite, tú te vas a sentir pleno allá afuera. Te vas a sentir satisfecho. Y el Señor le respondió a su pueblo: les daré. Él nos va a dar, hermano. ¿Sabes por qué nos va a dar? Para que tú des. Por eso Dios nos envía. Porque de lo que tú estás llenando en tu vasija, eso es lo mismo que vas a dar allá afuera. Pero si tú ignoras esta palabra y dices, es un mensaje más, y a lo mejor con temor y temblor me paro yo aquí, hermano, porque no es fácil estar aquí, pero yo te quiero invitar a que tú, cuando vengas a este lugar, no te vayas vacío. No permitas que tu corazón o tu mente esté desviado en otras cosas. Quizás tu cuerpo está aquí y solo traes tu vasija y te la llevas igual. El Señor dice: yo les doy para que se queden satisfechos, para que se queden plenos. Si tú crees que tu vasija no es digna de que estos tesoros caigan en ella, si tú crees que esa vasija no es capaz de soportar este aceite, no es capaz de soportar este vino, este alimento, leamos lo que dice Jeremías 18. Amén. Jeremías capítulo 18. Yo sé que lo has leído. Dice que la palabra del Señor vino a Jeremías y le dijo: baja ahora mismo a la casa del alfarero, allí te comunicaré mi mensaje. Entonces bajé a la casa del alfarero y lo encontré trabajando en el torno, pero la vasija que estaba modelando se deslizó. ¿Qué sucedió? Se deslizó, hermano. Se deslizó en las manos. Así que volvió a hacer otra vasija hasta que le pareció que le había quedado bien. En ese momento la palabra del Señor vino a mí y me dijo: pueblo de Israel, ¿acaso no puedo hacer con ustedes lo mismo que hace el alfarero con el barro? Afirma el Señor. Ustedes, pueblo de Israel, son
son en mis manos como el barro en las manos del alfarero. Si tú crees que eres esa vasija que no es suficiente, o quizás que estabas en las manos del alfarero y cuando el alfarero, dice la palabra, lo tenía en sus manos, sucedió que se le resbaló, se deslizó. Sin embargo, vemos que el alfarero no lo rechazó, no lo tiró. Dice que él volvió a ponerlo en sus manos y volvió a hacer otra vasija hasta que le pareció buena. Amén. Volvió a restaurar, volvió a nuevamente a formar esa vasija. Y dentro de esa vasija el Señor deposita sus tesoros. Esos tesoros que ya te hablé, esos tesoros que tú ahora vas a dar a los demás. Baja ahora mismo a la casa del alfarero, hermano. Ahora ya no le dice a Israel, ahora te dice a ti, me dice a mí. Bajemos a la casa del alfarero. Dejemos que el Señor vuelva a restaurarnos, vuelva a reconstruirnos, vuelva a ser esa vasija en las manos del alfarero para ser útil, para ser llenos. Y el Señor va a responder: y les daré vino y les daré aceite hasta dejarlos plenamente satisfechos. Pero si esa vasija no ha sido restaurada, ¿cómo va a poder el Señor enviarnos de su unción? ¿Cómo va a poder el Señor darnos lo que necesitamos si esa vasija no ha sido en las manos del alfarero? Dale una ofrenda de palmas al Padre. Amén. Hoy quiero invitarte en esta mañana a que nos pongamos de pie. Vamos a concluir. Y que reflexionemos en lo que hoy la palabra del Señor nos ha dado en esta mañana. Que reflexionemos en que quizás nuestra vasija, aleluya, no sea digna, o nuestra vasija esté quebrada, esté dañada por alguna circunstancia. Vengamos, baja ahora mismo, hermano, ven al altar y dile al Señor: quiero ser esa vasija en tus manos. Quiero ser ese barro en las manos del alfarero, para que yo pueda dar esos tesoros que tú me hablas a todos aquellos allá afuera. La palabra del Señor nos dice que Él pondrá en nuestras vasijas ese aceite, pondrá en tu vasija ese vino, pondrá en tu vasija esa miel, para que seamos primero nosotros saciados. Y cuando en ti brote todo aquello, hermano, créeme que todos aquellos que te rodean van a querer estar siempre cerca de ti, porque tú tienes ese alimento, tú tienes esa medicina para sanar al enfermo. Con nuestras manos en alto, acerquémonos a nuestro Señor. Todos aquellos que quieren pasar, que quieran bajar a la casa del alfarero, hoy el Señor está aquí. Todos aquellos que tienen ese tesoro, no lo descuidemos. Por cuanto me has ungido, oh Señor, para proclamar, por cuanto me has ungido, oh Señor, para vendar al herido. Que sea la unción
el poder de tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Que cada vasija que hoy está aquí, Señor, dispuesto a ser restaurado, a ser llenado de ti, Señor, dé su fruto a su tiempo. Que cada vasija, Señor, sea en tus manos, así como el alfarero en el barro, así nuestra vida espiritual en ti, oh Señor. Oh, aleluya. Oh, dile: Señor, lléname. Oh, Señor, lléname con tu presencia. Oh, lléname con tu palabra. Lléname con ese aceite. Lléname con esa miel.